que anhela la educación masiva como vehículo fundamental de construcción del Estado y de la nación. Sin embargo, los grandes problemas en términos de recursos dificultan extraordinariamente el despliegue de esa obra educativa. Entonces, la referencia puede ser la alfabetización masiva de Estados Unidos, de la nación vecina, pero aquí los resultados son mucho más débiles. En realidad el problema de la educación es un problema que queda pendiente en gran parte, por lo menos en la primera mitad del siglo XX mexicano. De manera que sí, tenemos muchos claroscuros y yo creo que sí tenemos que aceptar, por un lado, que política, economía, cultura no viajan a la misma velocidad, no tienen la misma sintonía. Es una sociedad de antiguo régimen en buena medida que tiene asimetrías entre estas esferas y entre esos aspectos. Es decir, la capacidad de convergencia entre esos aspectos es débil. Y es débil porque incluso después, o sea, la guerra contra el imperio no produce por sí sola esos beneficios constructivos de la nación. En fin, el paisaje es un paisaje mucho más aciago cuando se trata de construir, de pasar de la fase, podríamos decir, de la resistencia militar o del poder militar a la fase de la construcción civil, de la ciudadanía, del Estado como aparato, del Estado como ordenamiento jurídico. Mira, yo creo que un aspecto que no hemos desarrollado mucho es repensar lo que hemos estado estudiando durante muchas décadas, ¿no? Quizá por eso discutir sobre si hay un Estado, ¿no? Si hay un ejército construido como tal, federal y responsable, se nos olvida varios elementos también y yo nada más quisiera resaltar dos. Por un lado, creo que todos sabemos que si agarramos una hoja y la arrugamos y la tiramos sobre la mesa, ese es el mejor reflejo de lo que es este país en términos orográficos y geográficos. Eso nos lleva a que mientras, un poco recordando la pregunta sobre el ferrocarril de México-Veracruz, pero estamos hablando que en los 50 se está iniciando la construcción de un ferrocarril, ¿no? Entre México y Veracruz y otro tipo de líneas ferroviarias. Europa, con otro tipo ¿no? de geografía, está comenzando la unificación de sus territorios, Italia, Prusia, Alemania, Francia, España, a través de tendidos de comunicación que les permite crear otro tipo de visiones, ¿no? Y de difusión también de esas visiones. México está sustentado, ¿no? Solamente a partir de muchos de aquellos caminos heredados desde el periodo colonial que se siguen utilizando y donde, coincido totalmente con Paolo, hay un analfabetismo impresionante. Y si al analfabetismo, digamos, y a la poca difusión de la cultura, etcétera, etcétera, le agregamos que este país, gran parte todavía en el siglo XIX, la población era casi monolingüe, ¿no? O sea, con idiomas indígenas. Entonces, creo que tenemos una realidad mucho más compleja de lo que hemos estado heredando en términos de la historiografía, ¿no? Desde la década de los 70 a la actualidad, ¿no? Y en ese sentido también quizá pensar en qué momento del siglo XX, ¿no? México comenzó a reconocer ciertas fechas como fechas patrióticas o cívicas, ¿no? Desde el Día de la Bandera, ¿no? La fecha de inicio de la Revolución, la fecha de la Guerra o de la Independencia, y son fechas que fueron construidas y reconstruidas y cada uno un objeto. Ahora, parecería que entonces esta es una visión de que la historia nos llega, ¿no? La construcción de la memoria nos llega en términos totalmente verticales. Sí, verticales, ¿no? ¿Será? ¿O somos nosotros un elemento que también hemos ayudado a construir una memoria histórica y cívica? ¿De qué manera?
Bueno, creo que una de las cosas que habría que subrayar, digamos, para matizar un poco es que con todos estos problemas, ¿no? Analfabetismo, falta de comunicación, etcétera, esta historia triunfalista de buenos y malos, donde obviamente somos los buenos, tiene ecos en los planes revolucionarios más populares, ¿no? En los cuales se está hablando de la Constitución 57, de Benito Juárez, etcétera. Entonces, debe de haber habido algún tipo de vinculación, no sabemos por dónde, pero que quizás valdría la pena rescatar, porque aparte nos permitiría medir, ¿no? Qué tan vertical y qué tanto no hay una recepción, digamos, más horizontal también. Tomás, ¿tú querías? Sí, yo quería comentar, es que han surgido demasiadas cosas, ¿no? Entonces quería comentar algunas de las cuestiones. Primero, algo que tú decías al inicio de la pregunta anterior, Erika, eso de que, bueno, podemos decir que entonces las guerras tienen que ver con las necesidades o con la voluntad de saqueo de los soldados. Bueno, yo creo que en toda guerra habría que distinguir niveles. A mí no me cabe ninguna duda que en el momento de la independencia hubo quien luchaba por determinadas cosas y hubo quien luchaba por otras cosas. El hecho de que uno esté en un mismo grupo no quiere decir que esté luchando por las mismas cosas. Y eso me lleva al problema que planteaba Paolo y que a mí me parece que es un problema quizás más importante de lo que estamos diciendo aquí, es cómo se construye una memoria sobre la guerra. Yo creo que esa idea de que la guerra tiene un valor regenerativo está muy vinculado, por ejemplo, a la Revolución Francesa, pero no olvidemos que uno de los problemas que han tenido todas las historias nacionales, todas, no solo la mexicana, es la imposibilidad de asumir la guerra civil. Es decir, la guerra civil es por sí un elemento negativo porque plantea una lucha en el interior de una fratría de unos contra otros y eso resulta algo que no es aceptable para una comunidad que se define como una comunidad de hermanos, no nos olvidemos de esto. Si eso lo trasladamos al caso mexicano, sería muy interesante cómo la historiografía ha reconstruido las distintas guerras del siglo XIX que raramente han sido vistas como guerras civiles. Y hay dos alternativas claramente utilizadas, no solo en México, insisto, es un asunto que sería extrapolable a prácticamente todos los países del mundo. Esas guerras civiles o bien se construyen como revoluciones, por lo tanto, en vez de ser una guerra civil, es un enfrentamiento entre una minoría retrógrada y una mayoría que acaba con ella. Uno siempre se pregunta en estos casos si esa minoría retrógrada era tan minoría y tan retrógrada, ¿cómo fue capaz de resistir tanto tiempo el enfrentamiento? Y la otra opción es convertirla en guerras de independencia. Es decir, en guerras de independencia yo creo que ahí sí que habría algo que no nos afecta en la discusión que estamos teniendo aquí, que es cómo la guerra de independencia se construye, cómo una guerra civil se construye como guerra de independencia, en el caso de la de 1810-1820, y otra que sí nos atañe aquí, que es cómo en el plano imaginario la guerra contra el imperio se convierte en una guerra contra los franceses, a pesar de, yo creo que el obvio componente de guerra civil que tiene, y eso sí que me gustaría mucho que quizás volviésemos sobre ello, porque es muy interesante. El otro asunto es, yo estoy de acuerdo con lo que dice Antonio, pero con algunos matices. ¿Por qué es tan importante la escolarización? Bueno, hay otras formas de transmisión de relatos históricos que no necesariamente pasan por la escolarización. Si aceptamos la idea de que solo se construye una nación a partir de que el 100% o el 90% de la población esté escolarizada, bueno, en realidad no podríamos hablar de naciones hasta bien entrado el siglo XX en la mayor parte de los países del mundo. Estoy pensando en el caso de la Francia revolucionaria, en el cual eran analfabetos más del 50% de la población. Lo siguen siendo analfabetos en el momento de la Tercera República, que digamos que es la gran ruptura, es cuando la gran ruptura la República. Ahora, ¿no existía un relato sobre la nación francesa cuando todavía el 50% de los franceses era analfabeto? Yo lo dudo. Estoy hablando de la España de finales del siglo XIX, en el cual el 80% de la población es analfabeta. Eso no quiere decir que no haya habido un proceso de construcción nacional que me parece que ha sido relativamente eficiente. Entonces, quizás ahí tendríamos que ver, hay otros medios, no solo la educación es muy importante, pero no solo se construye nación a través de la educación, y lo que sí estoy de acuerdo contigo, de